Hoy vamos a estudiar el alojamiento dinámico de memoria. Bueno, las variables globales se alojan normalmente en lo que se llama la memoria estática. También cuando llamamos a las funciones, por ejemplo, hay variables locales y esas se alojan en otro tipo de memoria que es la pila o el stack. Hay un límite de espacio en la memoria estática y en el stack. De hecho, en el stack es muy pequeño. Si se requiere mucho espacio, pues es necesario alojar memoria extra. Entonces hay un concepto que se le llama heap memory en inglés. Se traduce como pedacería de memoria. Es un montón de pedazos de memoria que se liberan por los programas que ya no la necesitan. Y el sistema operativo tiene un administrador de memoria que se encargan de juntar todos esos pedacitos y asignarlos a los programas que solicitan memoria adicional. Entonces el administrador de memoria puede juntar varios pedazos y hacerlos continuos para poder entregar a los programas pedazos grandes. Entonces a esta memoria se le llama heap memory. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí un pedacito libre, este lo ocupa otro programa, aquí hay otro libre. El administrador de memoria se encargaría de juntar todos los pedacitos y hacer un espacio más grande. Cuando se solicita la ejecución de un programa, el sistema operativo calcula cuánta memoria se necesita y le solicita al administrador de memoria un pedazo suficientemente grande para que lo use el programa. A eso se le llama alojamiento estático, porque se hace antes de que empiece a ejecutarse el programa. Si durante la ejecución del programa solicita más memoria, entonces se debe hacer a través de lo que se llama el alojamiento dinámico. ¿Por qué? Porque el programa ya está corriendo. Cuando ya no la necesita, el programa debe regresar la memoria que solicitó al montón de pedacería, o sea, la heap memory, porque si no lo regresa, se queda bloqueada este pedazo de memoria. Entonces, se debe liberar la memoria dinámica antes de que termine el programa. Entonces, cuando el programa termina su ejecución, se debe regresar la memoria que fue asignada al inicio. Ahora, ¿por qué se puede llegar a necesitar más memoria? Porque la memoria estática, que puede asignar el sistema operativo a un programa, pues está muy limitada. O también porque la memoria física disponible podría estar también limitada. Puede haber programas que necesitan mucha, pero al mismo tiempo no todo al mismo tiempo. Entonces, alojar y liberar memoria dinámicamente hace más eficiente el uso de la memoria y hace que varios programas puedan correr simultáneamente. Ahora, ¿cómo solicitamos un alojamiento de memoria? Se hace un llamado al administrador de memoria solicitándole un bloque de memoria que sea continuo y de un cierto tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos un apuntador a entero, pointer int, y entonces vamos a usar el operador new y aquí el tipo de memoria que queremos alojar. Entonces tendríamos aquí nuestra memoria estática y aquí lo que tenemos es un apuntador entero. Y en la memoria dinámica, que es el heap memory, aquí si decimos pointer int igual a new int, lo que va a hacer es que va a alojar un entero en la memoria dinámica y va a regresar un apuntador a ese entero que se va a guardar en pointer int. Ahora esto en realidad no tiene mucho sentido porque pues un entero pues es muy poquita memoria. Ahorita vamos a ver ejemplos donde sí sea útil. Aquí también podríamos, por ejemplo, alojar un double y ponerle inclusive un valor de inicialización. Entonces, en la memoria estática declaramos una apuntadora double y en la memoria dinámica si decimos new double 0,
0.0, nos va a regresar una apuntadora doble y le va a poner de una vez el valor 0.0 y esa dirección se va a guardar en pointer double. Ahora, la verdadera utilidad de la memoria dinámica es cuando alojamos arreglos de tamaño variables. Por ejemplo, aquí podemos alojar un entero de 20. Para eso tenemos que declarar un apuntador a entero. En este caso vamos a llamarle arint, de arreglo enteros. Y cuando alojamos un new int con 20, vamos a regresar un apuntador que se va a guardar aquí. También podemos, por ejemplo, hacer arreglos de estructuras. Declaramos un apuntador a la estructura, por ejemplo, ese empleado. Y entonces esto funciona como si fuera funciona como un arreglo porque es un apuntador a estructuras. Y acuérdense que todos los nombres de arreglos son apuntadores al inicio del arreglo. Entonces cuando digo new ese empleado de tamaño n, entonces voy a alojar el número n, que es variable, de estructuras de tipo empleado. Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo que es un apuntador a entero, p, y al mismo tiempo que lo declaro, aquí mismo lo alojo con 30 elementos. Visto gráficamente, imagínense que está la memoria estática, y aquí nada más se aloja un apuntador a entero, arint, o un apuntador a empleados. Y en la memoria dinámica, cuando hacemos el arint igual a new int 20, entonces se alojan aquí 20 enteros. Y el apuntador al inicio de este arreglo se guarda acá. Igual aquí el apuntador al inicio de un arreglo de estructuras se guarda en empleados. ¿Cuál es la ventaja? Que no tenemos que decir exactamente de qué tamaño va a ser el arreglo desde antes de ejecutarse como normalmente lo hacemos, sino que le podemos preguntar durante la marcha al usuario de qué tamaño va a ser tu arreglo, y entonces hacerlo variable, porque un arreglo cuando se declara en memoria dinámica, memoria estática, perdón, no se le puede declarar de tamaño variable, tiene que a fuerza ser un número constante. Entonces, el resultado de un alojamiento es un apuntador hacia el inicio del bloque de memoria asignado. Y si el resultado es null, significa que no se alojó la memoria solicitada por alguna causa. Aquí vamos a ver un ejemplo. Hacer uso de la memoria dinámica para alojar un arreglo de tamaño n de floats que se llame reales. N es un número entero que se le pide al usuario y luego desalojar la memoria al final. Entonces tenemos que declarar un entero n y un apuntador a float, que en este caso se llama reales. Aquí fíjense la ventaja, le podemos preguntar al usuario por el número n, ¿de qué tamaño es el arreglo? Y aquí lo capturamos. Después alojamos reales igual a new float del tamaño que el usuario nos dijo y luego liberar la memoria. ¿Cómo se hace esto? Se hace un llamado al administrador de memoria solicitándole la liberación de un bloque de memoria previamente alojado con éxito. Eso se hace con la instrucción delete y el apuntador, pero cuando se trata de un arreglo, se hace delete, corchetes y apuntador. Antes, en las versiones previas, había que poner aquí entre corchetes el número o el tamaño del arreglo, pero ahora ya no es necesario. Entonces, si se alojó previamente, por ejemplo, un entero,
o un double, hacemos un delete pointer int o delete pointer double. Pero si lo que se alojó fue un arreglo de enteros, entonces delete, corchetes y el nombre del arreglo. Y se liberan los 20 enteros o los que sean, no es necesario ponerlo ya aquí. Si lo que se alojó fue un arreglo de estructuras, igual, no importa de qué tipo sea, solo hay que poner los corchetes y el nombre del arreglo. Entonces es muy sencillo desalojar la memoria. Aquí se alojaron, por ejemplo, 30 enteros. Entonces, aquí hay un error, fíjense. Aquí acabo de encontrar un error. Aquí hay unos paréntesis y deben ser corchetes. Lo voy a corregir y en el PowerPoint que los voy a poner en Google Classroom, ya va a tener corregido esto, ya no va a tener paréntesis. Pero sirve para que se fijen que aquí no debe haber paréntesis, deben ser corchetes. Bueno, entonces... no es cierto, perdón. Lo que pasa es que aquí no es un arreglo de enteros. Es un entero con valor 30. Así es lo que pasa. Aquí nada más estamos declarando un entero y le estamos haciendo que valga 30. Así como acá, que es un double con valor 0.0. Entonces aquí, como nada más es una apuntadora a un entero, pues eso es un delete p. Entonces, regresando, pues ya teníamos, hasta aquí habíamos alojado ya todo. ¿Cómo se libera? Pues nada más ponemos delete, los corchetes y el nombre del arreglo, que es reales. Ahora vamos a ver lo que es el apuntador nulo o null. Es un valor constante que se define en varios de los archivos de encabezado, como stdio, stdlib, string, y se define como null, es un 0. Entonces, cuando una variable de tipo apuntador tiene un valor igual a null, está apuntando a ninguna parte. Entonces, por disciplina de programación, a las variables de tipo apuntador que no están siendo usadas, se les debe asignar el valor null, para indicar así que no contienen una dirección válida. Antes de usar la dirección contenida en una variable de tipo apuntador, es importante primero compararla con null y así evitar su uso en caso de ser igual a este valor, a null. Así pueden evitarse accesos a áreas de memoria que podrían estar usándose por otros programas y evitar fallas en ellos, ya que estas fallas pues, pueden ser graves. Si el apuntador usado es igual a null o a otra dirección que no apunta al inicio de un bloque previamente alojado, habrá un error y la memoria no se libera. Si el programa termina antes de desalojar la memoria, esta no podrá ser usada por otros programas, acuérdense, se queda bloqueada. Entonces, en casos extremos podría agotarse la memoria necesaria para ejecutarlos y sería necesario reiniciar el sistema. Entonces, recuerden que es responsabilidad del programador el asegurarse de que su programa libere toda la memoria que ocupó antes de terminar, incluso en caso de que su ejecución termine por alguna falla. Vamos a hacer un ejercicio en el que se usa la memoria dinámica para alojar un arreglo de tamaño que se indica a continuación y desalojarlo. Por ejemplo, un arreglo de enteros llamado A, de tamaño n, o un arreglo de reales de tipo double llamado B, del doble del tamaño de A, y un arreglo de reales de tipo float llamado C, de tamaño 3n-1. Entonces aquí cuando se trabaja con memoria dinámica, siempre son apuntadores. Hay que declarar el apuntador entero, ese es el arreglo de enteros. El apuntador a doubles se va a llamar B y el apuntador a float C. Entonces preguntamos al usuario por el número n
y entonces alojar de acuerdo a las instrucciones de la diapositiva anterior. Pues A nada más va a ser de tamaño n, B es un arreglo de doble, del doble del tamaño de A, y C es un arreglo de floats de tamaño 3n-1. Fíjense, es muy importante poner el asterisco para decir, en matemáticas es como decir 2n, pero acuérdense que en programación es 2 por n, 3 por n. Y después liberar la memoria. ¿Cómo? Pues vamos a repasar el delete. Si C es diferente de null, entonces bórralo. Si B es diferente de null, quiere decir que sí se alojó a la memoria, ¿no? Entonces bórralo. Y si A es diferente de null, entonces bórralo. Bueno, en el siguiente video vamos a ver lo que es más ejercicios con el manejo de memoria dinámica.